Buenas tardes, amigos, amigas, señores, señoras, quienes están en el territorio nacional, quienes están en el extranjero, a nuestros hermanos que han migrado por la situación difícil del país, una voz de aliento y un abrazo paterno. Ya pasará el mal tiempo, llegarán nuevos días, crecerán nuevas esperanzas. No hay mal que dure 100 años. Ustedes decidirán su futuro si regresan o no a la madre patria. No sé por dónde comenzar el comentario en la tarde de hoy, en la noche de hoy. Hay tantas y tantas noticias, muchísimos comentarios, diversas opiniones personales sobre el mismo tema, unas políticas, otras de personas que a lo mejor no conocen la realidad y dicen y manifiestan en las redes lo primero que les viene a la cabeza, sin razonar y pensar que la verdad es una sola en el sentido de los hechos, de los acontecimientos, de las circunstancias que rodean. Digo, es una sola para cada persona. Por ejemplo, un accidente en semáforo, yo veré que el semáforo estaba en rojo, otro verá que el semáforo estuvo en verde, otro posiblemente aprecie que el carro que chocó venía invadiendo vía, otro a lo mejor toma en cuenta que se pasó en luz amarilla el semáforo, en fin, cada uno tiene una percepción, pero generalmente el conocimiento, el desarrollo del pensamiento es el que va limando estos juicios a priori para convertirle en una verdad, verdad para el que la emite, verdad para el que la cree, porque habrán otros modos de pensar y dirán que son una pena para, o que constituimos una pena para la información o para las relaciones dentro de la sociedad. ¿Recuerdan ustedes, señoras y señores, que en el año de 2023 se realizó canje de la deuda externa para las Islas Galápagos, para precautelar las Islas Galápagos, precautelar este patrimonio mundial? Fue bien recibido en el mundo, en el primer mundo especialmente, la noticia de que se nos canjeó deuda externa para que ésta sea invertida en las Galápagos, y que las Galápagos tengan preservación de varias empresas, de varias especies, perdón, en carácter de endémicas. Se aplaudió, efectivamente se hizo el cambio y este mecanismo nos sirve a nosotros para reducir en algo la deuda externa que agobia no solamente al pueblo del Ecuador, sino al pueblo latinoamericano. Es más, nosotros podemos canjear la deuda externa con bonos que resultan más baratos y que se destinan para el sector financiero y paliar los efectos negativos del medio ambiente. Entonces, el Ecuador está pensando emitir en el 2024 un nuevo decreto para conseguir un nuevo préstamo con una tasa de interés más baja y a plazo más largo, que constituiría una garantía o un seguro para una entidad multilateral. Sí, son buenas noticias, pero a partir del 2026 el Ecuador tendrá que honrar la deuda externa que tiene ya contratada, que tiene utilizada, por lo que los financistas, los prestamistas, están preocupados porque tienen que honrarse la deuda y ver qué es lo que pasa con los precios menores en el mercado. En el año de 2023, como les dije a usted, 2023,
El gobierno de Lazo consiguió 652 millones de dólares canjeando con deuda más barata para precautelar las Islas Galápagos. Y estaba claro de que nosotros debíamos recomprar la deuda en 1.630.000.000. Es decir, prácticamente nos ahorrábamos 1.000 millones de dólares con esta situación de la deuda externa. El Ecuador ya no tiene que pagar 1.630 millones de deuda presentada en estos bonos. En lugar de esto, el país pagará 656 millones, es decir, nos ahorramos 1.000 millones de dólares. Entre las propuestas que ha realizado el Ejecutivo para cubrir y honrar la deuda externa, han vuelto a plantearse en el escenario internacional por parte de algunos organismos y especialmente por el Ejecutivo del Ecuador, que se vuelva a repetir este tipo de operaciones de comprar la deuda barata. Y les puedo decir que la deuda externa, esta proposición de la deuda externa, ha sido muy bien aceptada por algunos organismos, destacando que nosotros tenemos una deuda de 46.875 millones y los bonos representan el 34%. Ecuador tiene una deuda de bonos que vencerán en tres momentos: 2030, 2035 y 2040. La deuda externa del Ecuador tiene que ser honrada porque así nos presionan, nos condicionan para los préstamos. Aunque el gobierno de Daniel Noboa, y las dos entidades aún no han informado, quiero decir, las entidades extranjeras, los inversionistas, se conoce desde hace meses que el gobierno de Noboa estaba interesado en volver a realizar un canje de deuda, dice el ministro Arriaga. Entonces, sería saludable para el Ecuador indiscutiblemente, sería muy saludable para el Ecuador que se renegocie la deuda en este sentido. Se lo hizo, ya digo, para la Amazonía en mayo de 2023. En el mercado internacional se supo la posibilidad de que el país y otro canje de este tipo podría darse para la Amazonía, pero ahora está claro que efectivamente puede hacerse lo que se hizo con las Islas Galápagos, con las Galápagos, que constituyen patrimonio nacional. Nosotros estamos abiertos, dice el ministro, las autoridades de gobierno, a participar en una renegociación de la deuda para presentar un perfil de proyecto de desarrollo sostenible en el Ecuador y también así al Banco Interamericano de Desarrollo. Estas dos identidades, pues participaron el gobierno y el BID, participaron, así como otras instituciones más pequeñas, en el canje de la deuda externa, apostando lo que se dice préstamos multilaterales, y ahora esta posibilidad está abierta a participar reduciendo el canje. Sí, las garantías del BID son utilizadas este rato como una estructura innovadora. Se desarrolla bajo una serie de programas destinados a apoyar la estructura de la gobernanza, es decir, tratar de aliviar en la República del Ecuador esta situación difícil, grave, económica, por la que atraviesa la población ecuatoriana. Y se busca entonces proteger dos de los activos mayores del planeta, como son las Islas Galápagos en primera operación y en la Amazonía en segunda operación. Se espera esta negociación en los próximos días. Es una buena noticia para el Ecuador, indiscutiblemente, pero la deuda está ahí. Puede haber mermado, pero la deuda está ahí. Entonces, se dice que en la primera de septiembre, en la primera quincena de septiembre de 2024, ya se ha dado a conocer a las instituciones financieras
y están trabajando en el programa y pronto nos darán una señal de que este proyecto ha sido aprobado por los organismos multilaterales. No sé a cuánto llegue la deuda externa, mejor dicho, este acuerdo, cuánto se podría canjear, pero es una cantidad interesante. Son más de 500 millones de dólares que esto traería un interés en el mercado internacional, en el mercado nacional. El bono debería tener al menos 1.000 millones de dólares para ser más atractivo, agregan los comentaristas, pero los vencimientos de los bonos del 2026 y de 2030 un poco hacen que nosotros temamos que pueda darse una situación difícil para conseguir estos bonos de desarrollo. Y tengo que decirlo francamente, estos préstamos, estos cambios, de esta recompra, dependen especialmente de las garantías que el país da y del consentimiento que puedan dar los organismos de crédito internacional. Es una noticia que está en desarrollo, en los próximos días nos darán a conocer y pues esperemos que la tasa de interés no vaya más allá del interés actual, ahora fijado en el 15%. En el 2023, la operación tuvo una garantía de 85 millones de BIS y un seguro de riesgo político dada por una institución internacional de los Estados Unidos. Y hay que recordarles, señoras y señores, que el riesgo país juega un factor fundamental en la renegociación o acercarnos a estos tratos internacionales. Sí, si la deuda externa del Ecuador, si el riesgo país crece, es más difícil conseguir estos bonos, conseguir estas canonjías, estos beneficios para mejorar el país. Entonces, no sé si realmente valga la pena sacrificar en algún momento el desarrollo de los sectores populares y honrar la deuda externa, honrar, entre comillas, la deuda externa para alcanzar esta serie de beneficios. La deuda externa está representada en papeles y esta, por cierto, se vuelve menos atractiva. O sea, no hay la garantía, la certeza de que van a ser honrados. La deuda del Ecuador ojalá alcance al monto renegociado por el presidente Lasso, porque tenemos necesidades urgentes de este tipo de negocios para poder mejorar la economía del país. Tenemos nosotros un riesgo país que está alrededor de 1.200 puntos. Es un riesgo país sumamente alto. Este riesgo país es un calificador, es una calificación al país para que pueda acceder a este tipo de negocios. En el Ecuador, en el 2030, la deuda será honrada 0,71 por cada dólar. Lo que ves en el 2035 se negociarán a 0,55 cada dólar y los que vencen en 2040 en 0,54 por dólar. Se vuelve necesaria en algún momento el canje de la deuda. Ya dije, reducirá el monto indiscutiblemente de la deuda en sí y nos permitirá entonces disponer de mayores recursos para inyectar en los sectores productivos del país. Es más, para el año 2026 se verá un poco la ansiedad de los organismos internacionales sobre la deuda que estamos renegociando. Indiscutiblemente tenemos que hacer un plan, diría incluso un proyecto, para hacer pagada la deuda y ver si en los años que vienen se puede recomprar la misma de esta forma, economizar dinero para el país. Créanme, señoras y señores, que los problemas ambientales de este momento son claves en el mundo. Y por eso los organismos internacionales están actuando de esta forma. Pero al mismo tiempo tenemos que decir y señalar que estos créditos internacionales, cuando no se cumplen
son pues multados, cargados de una forma increíblemente fuerte para el ordenamiento de la economía en la República del Ecuador. Hay multas indiscutiblemente si no se cambian, si no se cumple, perdón, la deuda externa. Y este momento acabo de leer una información que me ha llamado la atención. El riesgo país acaba de subir en los últimos días a 1.460 puntos. Esto el lunes 5 de agosto de 2024 en Wall Street, y obedece a la crisis económica que atraviesa a los Estados Unidos y a la campaña política y a las elecciones que se presentarán muy pronto en los Estados Unidos. Entonces, manejar 1.460 puntos de riesgo país es muy alto. Esperemos que de alguna forma crezca el riesgo país y nosotros podamos tener condiciones mejores para poder recibir la renegociación de la deuda externa. Una lástima que estemos en esta situación, pero para esto influyen muchos factores. El riesgo país, el gobierno que vivimos, la violencia, la politización de la justicia, en fin, una serie de hechos que hacen que el país no sea pues muy confiable y que nosotros tengamos problemas por la cuestión del lleve de la plata hacia paraísos fiscales. Creo, señoras y señores, que estamos en el momento de actuar en forma inteligente para renegociar la deuda externa. Existen otros puntos importantes que debemos tratar también el día de hoy, y es por eso que me permito hacer los comentarios sobre estos fenómenos económicos. A lo que he dicho, debe sumarse, señoras y señores, los temores de recesión en Estados Unidos. Es una pena, pero nosotros somos los que pagamos la consecuencia de los vaivenes de la política nacional e internacional. Esperemos que esta situación que afecta no solamente al Ecuador, a varios países, donde provienen las diferentes cantidades de remesas, se solucione. Y debo decirles que en estos días las jornadas económicas de Nueva York, en la bolsa de Nueva York, han tenido un remesón sumamente fuerte. Sí, así está la situación en el país. Me parece que nosotros de alguna forma, los ecuatorianos, debemos pedir al gobierno que analice la situación, lo haga con transparencia, con inteligencia, con transparencia, sin desfavorecer a los sectores populares. Este es el primer comentario del día de hoy. Créanse que veo los medios televisivos, los medios impresos los leo, a las radios, oigo en las radios y en las plataformas de la tecnología y me asustó de lo tan negativo que podemos ser los seres humanos, a veces por alcanzar metas propias o a veces para alcanzar metas partidarias. Yo no sé si el Ecuador sea una excepción, lo dudo. Creo que la mayoría de políticas como las nuestras son así de traumáticas. La gente no tiene ya confianza en la política. Según el Banco Mundial tenemos nosotros una calificación bastante negativa, pero después de una época de prosperidad, se habla de la cosa cíclica. A mí me produce chiste, ¿eh? Que hoy día pobre, mañana rico, pasado mañana pobre, después nuevamente rico, en fin, que hoy día estamos con la derecha, mañana con la izquierda, pasado mañana con el populismo, en fin. Me parece que
es jugar con las etapas del pensamiento y el desarrollo del mundo. Entonces, en los países en donde la inseguridad es el pan de todos los días, en la presencia del crimen organizado, hace que nosotros tengamos gravísimos problemas y en cuanto a la producción petrolera también nos preocupa porque existen los cambios o eventos climáticos y además de eso cunde la incertidumbre política. El gobierno de Noboa fue electo para 18 años, 18 meses, perdón, y tomó un país bastante deficiente económicamente con pésimo manejo. Subió los combustibles, subió el IVA, algunas restricciones más, incluso se volvió a poner un impuesto gradual al impuesto de la serie de divisas, fomentó la industria turística que creo que en este momento está resultando. Es favorable, pero con la economía, con la seguridad que tenemos nosotros, para el turista posiblemente venir al Ecuador significa riesgo. Esto nos encargamos los mismos ecuatorianos, es decir, que vivimos atrincherados, que vivimos encerrados en nuestras propias casas, que las mafias mandan en las calles y los narcodelincuentes en la Asamblea Nacional. Qué pena. Nosotros necesitamos recuperar la confianza de los mercados internacionales, pero ¿cómo? Unos dicen implementando amortiguadores económicos, es decir, presentar a los industriales ciertas rebajas en el pago de sus impuestos para que inviertan en tal o cual obra, prestarles capital para que los productos se bajen de precio por el mayor número de producción, es decir, por el mercado que fijará finalmente el precio. Y la tercera, lo que ya sabemos nosotros desde la década del 50 del año pasado, del siglo pasado, hacer estos favores, estos beneficios, estos descuentos, este perdón de las deudas que le hacen la ley de los empresarios para pagar y tributar menos. Sabemos de esta práctica de las bonificaciones, de los beneficios, de los incrementos perdón, los incrementos de las ventajas que tienen los industriales. En fin, son cosas sabidas que en el Ecuador no han dado, no han dado respuestas positivas. Yo recuerdo que en 1950, aquí en la ciudad de Cuenca, se creó el parque industrial, ahí nacieron empresas grandes, en fin, se dieron una serie de ventajas, pero a la larga, ahí está el parque industrial. La única o las pocas fábricas que están allí todavía sí han permitido que nosotros tengamos algún tipo de ahorro. Pero además de esto, estamos expuestos a los fenómenos naturales, a la inseguridad, a la falta de ética de los políticos, a la falta de conocimiento de los asambleístas ígnaros en varios temas que no pueden cómo resolver, sino a lo mejor a través del tú me das, yo voto por ti. Tú me das, yo concibo la política así. Tú me das y yo me olvido de los principios ideológicos, si es que los tienen en la organización política a la cual representan. Es doloroso decir esto, señoras y señores, pero esto afecta indiscutiblemente a la economía de los países y, lo más grave aún, todavía dificulta de forma abrupta, grande, fuerte. Hay un quiebre de los consentimientos y de los consensos. Entonces, mientras no tengamos nosotros una actividad de tener objetivos comunes en el país, estaríamos arando en el mar. Una frase que es muy clara. Por más medidas que se tomen acá para protección de los ecuatorianos, en fin, si no hay consenso en la política nacional, seguiremos cuesta abajo en la rodada, como dice el tango argentino. Es una pena, es una pena, pero señoras y señores, es la verdad.
Y creo que nosotros tenemos la obligación, los periodistas al menos, que tenemos un pensamiento claro, que algo conocemos de economía, algo conocemos de derecho, algo sabemos de la sociología del delito, de la sociología de la comunicación, de los principios deontológicos, de los diferentes comportamientos de los seres humanos, tenemos que opinar de esta forma. Se suma esto, señoras y señores, los últimos cortes de la energía eléctrica, a esta inseguridad, a esta falta de inversión, a la fuga de capitales, a la inseguridad, a la politiquería ecuatoriana, se suman los cortes de luz en la República del Ecuador. Cuando se entiende que nosotros, siendo un país que tenemos cuencas hídricas bastante buenas, deberíamos tener varios proyectos hidroeléctricos en la República del Ecuador, pero la tosudez, este cierre de los políticos para boicotear las políticas de gobiernos anteriores, no manteniendo ni creando otras hidroeléctricas, nos han llevado a esta situación postrera, a esta situación de postración a la economía. Créanme, señoras y señores, que por más que nos descuenten, que en las planillas de luz, el dinero, por más que nos digan que no nos cobrarán impuestos, en fin, la situación está ahí. Ahora han lanzado una campaña, veo en los medios de comunicación, ahorra, reduce y gana. Un padre de familia con un hogar que posiblemente consuma 180 kilovatios no va a ahorrar nada, pero otros van a lucrar de estas medidas que indiscutiblemente significan un sacrificio para para el pueblo ecuatoriano. No sé si estas recomendaciones, si estas circunstancias puedan suplir la falta de interés en la obra pública y en el mantenimiento de las diferentes centrales hidroeléctricas del país. Gracias, señoras y señores, que llegar a decir que perdonarán el mes de diciembre, el mes de enero y el mes de febrero es una política rastrera, una política que a lo mejor suena bien, pero es mañosa, una política que a lo mejor se propaga a través de los medios de, de comunicación, pero es perversa, porque nos llegan a hacer que nosotros pensemos que vamos a ahorrar 20, 30, $50 en el consumo de la luz. ¿Y dónde está el efecto circular de la economía, señoras y señores? ¿Qué pasa con eso? Nosotros ahorramos $50, bien, bien, nos aplauden, pero por allá se llevan 80 sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, entrar a la política anticipada por parte del presidente Noboa es realmente una burla para el pueblo ecuatoriano porque nos prometen entregarnos $100, entre comillas $100, $80 por el consumo de la energía eléctrica. Es decir, por esta cantidad nos están queriendo comprar el mundo. Qué barbaridad de que vivimos nosotros en la República del Ecuador. Una fantasía económica. Y lo peor que nuestro pueblo, por la necesidad, a veces cree, a veces espera, a veces añora y plantea la alternativa de que más vale pues que nos permitan esto y ahora tenemos que afrontar nosotros otra realidad que se presenta aquí en la República del Ecuador. Bajó la exportación de petróleo y los precios de la gasolina en el Ecuador han bajado en centavos. Sí, podría ser alentadora la noticia, pero realmente son centavos. En este tiempo aproximadamente son 18 centavos que se ahorra en la economía, en la gasolina extra y ecopaís, que costarán 2,59 y de 2,76. Sí, podría de alguna forma impactar en la economía, especialmente economías populares. Yo personalmente no tengo ninguna confianza, por ejemplo, de que los precios crezcan.
o decrezcan, perdón. El intermediario se aprovecha de todas las circunstancias para meter mano en los bolsillos de los ecuatorianos. Sí, suena duro, pero es la realidad. Al campesino le pagan, pongo un ejemplo, 20 centavos por una lechuga, pero en el mercado vale 100, o sea, quiero decir, $1. Esa es la forma entonces de explotarnos de misericordia y no hay control alguno. No hay control alguno. El gobierno señala y dice que está preocupado de mermar el impacto en los precios. Cuento. A otro cuento mariposa, que no sabemos nosotros dónde ella se posa. Pero sin embargo, me permito ser un poco optimista. Ojalá mejore la situación. Y además de eso, la situación de los salarios es caótica. Y ayer nomás oía por ahí un comentario que decía, bueno, pero siquiera tenemos trabajo. Podemos ganar menos del sueldo básico, pero tenemos trabajo. Sí podemos nosotros ser expoliados o podríamos ser nosotros expoliados, perdón, por los sectores económicos, pero tenemos trabajo. Por último, gano 300, gano 350, tengo para llevar el pan a la casa. Y se aprovechan los que siempre han tratado de menoscabar los derechos de los trabajadores. Buenas noches, señoras y señores. Lamento que el invitado de hoy, lamento, y que exigiría un poco más de seriedad, por cierto. Desde hace una semana habíamos concertado la entrevista con Alfredo Aguilar. Yo no sé si el señor que funge de relacionador público, o señorita que funge de relacionador público, a lo mejor es de un disociador. Hoy en la mañana llamaron a cancelar la entrevista, cuando se había concertado hace 15 días. Creo que los relacionadores públicos deben haber aprendido lo que varios maestros dijimos en la Universidad Católica y en la Universidad de Cuenca. La palabra se honra. Gracias, señoras y señores.